Buenos días, Gino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por tu invitación, un gusto estar en tu programa. Al contrario, y un gusto tenerte por fin, después de una pequeña búsqueda para podernos encontrar. Solo para decirte una cosa inicial, ¿no? Me parece increíble que estemos sentados acá, yo entrevistándote y tú dialogando, cuando hemos mataperreado en la Católica, cuando éramos jóvenes y políticos, de esos que recién se iniciaban como delegados de aula, ¿no? Un gusto tenerte y además una claridad como la que he visto en tu TikTok demuestra que tú estás no solo enterado sobre lo que pasa en el país, ¿no? Sino que eres una persona importante para poder ayudar a resolver la crisis. Primera pregunta, antes de entrar a las ideas centrales de esta entrevista es, ¿cómo ves lo que está pasando? Yo menciono, va la señora Delia Muñoz, que yo ni conozco, ni sé cuál será su posición ideológica, pero va a Ayacucho, entrega restos de víctimas desaparecidos, los familiares le agradecen, además recibe a los familiares de las personas heridas y muertas durante los sucesos trágicos de diciembre del año 2022, y luego no dice más, o sea, lo hace de manera muy serena y cautelosa, ¿no? Pero parece que este contraste no le gustó a la presidenta, que no pudo ir para la batalla de Ayacucho porque había una manifestación preparada para recibirla, en contra, por supuesto. No tuvo declaraciones sobre la batalla de Junín que por lo menos fuera un saludo a toda América Latina por los resultados, o América del Sur, por lo importante que era el evento. Entonces, creo que ese contraste demuestra también problemas de personalidad, ¿no? Que podrían estar causando problemas políticos muy pronto. Han negado lo de Míconos, ¿no? Y no te pido que me digas todo el detalle, porque día eso hace la delicia de la prensa, pero solamente te pregunto, ¿qué opinión te merece todo este conjunto de actitudes, de actividades de la señora Boluarte en relación con el caso de Míconos y también lo de la batalla Junín, que es un tema grave, no haberlo podido celebrar como debía ser, ¿no? Disculpa la introducción tan larga. Adelante. Julio, gracias. Mira, a ver, para tus televidentes y los compatriotas que te escuchan, yo lo que veo en general, ¿no? Sin entrar en el detalle del tema que me planteas, es que tenemos un Congreso que todos los días hace lo imposible por atar de manos a los fiscales, a los policías y a los jueces que llevan a cabo investigaciones importantes, sea por hechos de corrupción o sea por hechos de graves violaciones de derechos humanos. Algunos de ellos que afectan directamente al poder político, otros no. Pero en relación con ese esfuerzo de la justicia frente a la impunidad, la corrupción, el abuso de poder, lo que tenemos es un Congreso que hace todo lo posible por impedir ese avance. Como digo, por atar de manos, por desarmar las instituciones que integran, ¿no?, el sistema de justicia frente a su deseo de esclarecer la verdad y poner tras las rejas a quien haya que poner, sea que sea un delincuente callejero o un cuello blanco, sea que sea un delincuente común o un criminal organizado. Y lo que está pasando entonces es que ese Congreso que quiere atar de manos a la justicia tiene el aval del gobierno, porque la propia presidenta está investigada por la justicia. Y los propios congresistas están investigados por la justicia. Entonces, hay un enfrentamiento silencioso del cual la ciudadanía ha estado un poco ajena, que es el de la justicia frente a la impunidad. Y la presidenta, los congresistas, los grandes delincuentes, ¿no?, pretenden acallar la justicia. Y esto viene ocurriendo hace por lo menos el último año, ¿no? Se ha desnaturalizado la colaboración eficaz, han desnaturalizado la ley contra el crimen organizado, ahora han eliminado la detención preliminar, que es una herramienta fundamental para enfrentar a quién, a los sicarios, a los extorsionadores. Todas esas son herramientas fundamentales en la lucha contra la extorsión que está asesinando últimamente peluqueros en Lima. Hay por lo menos una docena de peluqueros ya asesinados en pocas semanas. No te digo nada ya de los transportistas que están en la lucha hace varias semanas porque, ¿no es cierto?, no hay semana que pase donde no hay uno asesinado, varias empresas, digamos, amenazadas con el pago de cupos. Entonces, frente a ese fenómeno criminal, lo que tenemos es también políticos investigados, y para frenar esas investigaciones destruyen la capacidad de la justicia de operar, y al hacerlo nos desarman a todos.
frente al crimen que nos afecta en las calles. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que yo veo es que desde que los transportistas llamaron la atención, han habido 2 paros metropolitanos y un par de paralizaciones y movilizaciones nacionales. No han sido suficientes para detener esto. El Congreso sigue. Ayer nomás acaba de destruir la detención preliminar. Felizmente ha habido una reacción de la Fiscalía sobre todo. Ese es el problema de fondo, que los principales ataques del Congreso, ¿contra quién son? Contra la Fiscal de la Nación y la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía conduce las investigaciones del crimen, sean por corrupción, sean por crimen organizado o sean por violaciones de los derechos humanos. Entonces, para la Presidenta y sus amigos en el Congreso, los principales enemigos son la Fiscal de la Nación y la institución fiscal. Hay que frenarla, hay que quitarle herramientas. Y eso es lo que estamos viendo. Y a mí lo que me preocupa es que esta es una pelea que están dando los operadores de justicia por nosotros, para protegernos, con una gran pasividad de la ciudadanía. Y ha empezado, como te digo, esa pasividad a desaparecer gracias a los transportistas. Pero necesitamos demostraciones más claras de fuerza en las calles, por supuesto demostraciones organizadas, pacíficas, ¿no es cierto?, ciudadanas, sin violencia, para acorralar a estos grupos de poder que son muy pocos. Recuerda que el Congreso es profundamente impopular y la Presidenta también, pero usan todo el poder que tienen para protegerse, y al protegerse nos desarman y nos desprotegen a nosotros frente a las extorsiones, el sicariato y el crimen en general. Eso es lo que está pasando en el país. Si me permites un ratito, mira, además hay una cosa que es evidente: el Congreso es la fábrica de estas leyes, ¿sí? No sé si podrías tú resumir muy brevemente cuáles son las amenazas principales que tú ves en la legislación que han sacado en el último periodo de tiempo, para que la gente tenga claro a qué estamos combatiendo, cómo hay leyes que los favorecen a ellos, hay leyes que tienen un objetivo electoral y hay sobre todo leyes que están favoreciendo abiertamente a los criminales. Y hay uno que es de Huánuco, ahí nos escuchan también, que es un ex policía, ¿no?, que tiene cara de tonto, pero que es parte de los pillos que están por parte del comunismo de derecha, como yo le llamo a Perú Libre, haciendo una labor de zapa. Junto a él hay varios operadores, y además están los abogados del caso Odebrecht, que tú y yo los conocemos más que de cerca, ¿no?, por la experiencia en el Congreso. O sea, quisiera que tú pudieras explicar ante qué estamos, qué volumen tiene esto, cuáles son las leyes principales que la gente tiene que enterarse que están siendo desmanteladas. Mira, hay una legislación pro crimen, si tú quieres, ¿no?, que pretende atar de manos a los operadores del sistema de justicia para impedir que hagan justicia. Y ahí yo he enumerado: han modificado la ley contra el crimen organizado, la colaboración eficaz, ahora han eliminado la detención preliminar, le están pasando, esto es muy importante, ya aprobaron esto, pero está en discusión en el Tribunal Constitucional, darle la investigación preliminar a la policía y quitársela al Ministerio Público. Esto es muy grave, ha pasado desapercibido, Julio, pero ¿cuál es la consecuencia concreta? Que quien decide a quién se investiga y a quién no es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, encabezado por la Presidenta y por el ministro Santibáñez, son los que dirigen la acción de la policía. La acción de la policía no es, a diferencia del Ministerio Público o del Poder Judicial, un ente autónomo. Depende de la Presidenta y de sus ministros. Entonces, le han dado la facultad de decidir a quién se investiga y a quién no. A la Presidenta y al ministro Santibáñez, precisamente para impedir que los investiguen. Entonces, tenemos, y la lista sigue, ¿no es cierto? La ley Soto, la ley Kenji, en fin, todas las semanas nos sorprende. Entonces, ahí hay un paquete pro crimen y hay un paquete también pro impunidad en las investigaciones de derechos humanos, recuerda, porque vienen las investigaciones por las matanzas en las protestas. Entonces, ahí ¿qué han hecho? Han dicho, oye, a los policías no se les puede privar de libertad si es que han muerto, asesinado a alguien o herido gravemente a alguien con sus armas de fuego. No se les puede privar de libertad. ¿Por qué? Porque no quieren que ni policías ni militares vayan a la cárcel mientras se les investiga por esos graves crímenes que han cometido. En ese marco es que se elimina la detención preliminar. Y han dicho además que esos casos van a ir al fuero privativo militar, como hace 40 años. Esa es una garantía de impunidad. O sea,
los avances que está haciendo la Fiscalía en investigaciones de derechos humanos por las muertes en las matanzas van a ir a terminar no a la justicia ordinaria, donde van a encontrar, ¿no es cierto?, la sanción severa que corresponde para crímenes tan graves, sino van a ir al tribunal, digamos, privativo de policías y militares, donde no va a haber justicia, lo que va a haber es impunidad. Entonces, pro crimen y pro impunidad, corrupción, crimen organizado y derechos humanos. Se trata de protegerse y proteger a todos los que están con problemas con la justicia por esos hechos: corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, sí, lo segundo es garantizar, ¿no es cierto?, una superioridad del Congreso frente a los otros poderes del Estado. Es decir, someter a la justicia, someter a los organismos electorales, someter al Tribunal Constitucional. El poder quiere ser la última palabra en el país en todo. Ya lo es en varios hechos, porque tiene su tribunal, ¿no es cierto?, tiene su presidenta sometida al Congreso, tiene al defensor del pueblo. Pero ¿qué pasa ahora? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que ha demostrado que no está de acuerdo con el Congreso. Y el Congreso ha decidido entonces modificar la ley que regula el Tribunal Constitucional para asegurarse que ellos van a nombrar 2 jueces más, amigos de ellos, que garanticen su impunidad. Entonces, ahí hay una segunda, digamos, una segunda línea de actuación, ¿no?, que es el Congreso asegurando su hegemonía frente a otros poderes del Estado, en contra de la Constitución peruana y la tradición constitucional peruana, que dice que somos un país presidencialista, mixto, un presidencialismo. Entonces están trastocando, por eso es lo que estamos viviendo, es un cambio total de la Constitución, llevado a cabo por un Congreso con 5% de aprobación, con el aval de una presidenta que tiene 5% de aprobación. Ahora se entiende, si me permite, para terminar, entre los cambios que están queriendo hacer es someter a las autoridades electorales. ¿Para qué? Para garantizar su continuidad en el poder, porque si no, con 5% de aprobación, ellos saben que no ganan las elecciones, que la gente no los va a votar. Y entonces lo que necesitan es unas autoridades electorales que jueguen para ellos, que excluyan a quienes son amenaza y que les garanticen el triunfo en las próximas elecciones del 2026. Eso es lo que está en juego. Y lo último, quizá, ¿no?, que les preocupa son los procesos anticorrupción que están avanzando, ¿no? Entonces quieren frenar eso, sobre todo el proceso contra Keiko Fujimori y sus principales aliados. Cerrón, por ejemplo, también quiere tirarse abajo los procesos anticorrupción. Ese es, digamos, en el fondo, te repito, lo que hay es una pelea entre el Congreso y las instituciones del sistema de justicia para frenar los avances de la justicia frente a la impunidad. Y en esa pelea, que es nuestra, no es ajena a nosotros, tenemos que estar la ciudadanía activa del lado de la causa de la justicia y en contra de la impunidad. Y por eso las movilizaciones ciudadanas tienen que seguir adelante, para arrinconar al Congreso y al gobierno para que retroceda, como está retrocediendo ahora frente a la detención preliminar. Si nosotros nos movilizamos, podemos frenarlo. Pero si no frenamos esto, vamos a llegar al 2026 con unas elecciones organizadas a medida de un Congreso y de un Ejecutivo profundamente popular, que si no es con ayuda de los organismos electorales, no se puede mantener en el poder, que es su gran propósito, seguir en el poder, medrando, protegido por la impunidad que han ido construyendo alrededor de ellos. Bueno, yo quería terminar la entrevista con lo siguiente, ¿no? Ahora se entiende por qué el escándalo que arma la señora Boluarte enfrentándose a la fiscal de la Nación. No es solamente por el caso Mykonos, sino está diciendo, oiga, ustedes están investigando, todo está equivocado, yo no he hecho nada. O sea, es un intento de deslegitimar. O sea, esa es una lucha política, que es parte de lo que tú estás explicando. O sea, busca quitar legitimidad. Pero además hay algo interesante. Ayer Javier Arévalo, que no es precisamente un hombre animado a hacer revoluciones o a hacer mucha bulla, el presidente de la Corte Suprema se metió también otro lampazo contra las agresiones del Congreso, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?
que ha tenido también críticas a que le quieran recortar su mandato apenas ingresado. Lo mismo ocurre con muchos fiscales y jueces que están demostrando autonomía. Carguancho abiertamente desconoce las disposiciones del Congreso para poder juzgar según cánones que son completamente pues equivocados respecto a la presencia de la policía, las investigaciones y otros temas. O sea, hay resistencia y creo que eso hay que verlo. Hay resistencia de las autoridades y a mí me parece muy significativo. No conozco, como te digo, a Adelia Espinosa, su reacción sobre el tema de derechos humanos el día de los derechos humanos en Ayacucho, cuando el gobierno no ha dicho ni pío sobre el tema, o lo han dicho en la palabra del señor ministro de Educación, que ya sabemos todo el mundo del país ha censurado. Entonces, creo que hay una resistencia y muy bien lo que tú dices, hay que activar esa resistencia a nivel de la población. No sé si quisieras alguna frase final para poder, digamos, cerrar esta entrevista, Gino. Eso, Julio, te agradezco, has resumido muy bien. Lo que falta aquí es que esa disputa, digamos, institucional, ¿no?, entre el Congreso, el Ejecutivo y sus aliados y el sistema de justicia, con todos sus problemas. Hay una disputa porque el poder congresal del gobierno quieren, digamos, someter al resto de poderes. Y el resto de poderes están resistiendo, como tú dices. Hay rebeldía, pero hay una cierta pasividad ciudadana. Después de la activación de las protestas por parte de los transportistas y después de APEC se ha apagado un poco. No podemos permitir que se apague porque esta lucha no es ajena a nosotros, al contrario, es una lucha que dan jueces y fiscales independientes y profesionales, que los hay, buenos, serios, contra un proyecto autoritario que pretende someternos a todos. Y tenemos que, digamos, como ciudadanos, impedir que eso ocurra y solidarizarnos y apoyar a esos sectores sanos del sistema de justicia que están peleando por nuestros derechos y libertades. Muchas gracias, Gino. Lo dijiste por contragolpe, te escucha todo el país y te agradezco mucho tu intervención. Muy amable. Nos veremos. Gracias. Un abrazo. Muy amable.